Pero la Biblia nos dice claramente que aquel que entregó a su Hijo, a Jesús, juntamente con Él, dice, ¿no nos va a dar todas las cosas? ¿Cuántos están aquí? Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Deuteronomio y he titulado el mensaje de esta noche, los discípulos saben prosperar. ¿Cuántos son discípulos? A ver, ¿cuántos? Los discípulos saben prosperar. ¿Saben por qué? Porque para que podamos prosperar y que nos vaya bien, tenemos indicaciones, tenemos instructivos en la palabra de Dios. Y si aquellos que no conocen a Dios muchas veces parece que le va bien, ¿cuánto más los hijos de Dios? Y veamos lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vieron que hay muchas veces en nuestra vida que buscábamos de prosperar, de avanzar, y muchas veces lo hicimos en nuestra fuerza. ¿Cuántos están aquí? Muchas veces le pusimos esfuerzo, empeño y dejábamos a Dios de lado. Y muchas veces parecía que nos iba bien, pero de un momento a otro las cosas luego se comenzaban a esfumar. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro esfuerzo cayó de tal manera que luego no teníamos quien dé fuerza a nuestra vida. Y el Señor lo hace más fácil, simplemente si oímos atentamente, se desata la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos intentarlo una y otra vez. Pero cuando Dios habla en nuestra vida y nosotros prestamos atención, las cosas son rápidas. ¿Cuántos se acuerdan a Pedro? Pedro fracasado luego de toda la noche con sus amigos tratando de pescar algo y no pasaba nada. Pero luego que él le cede a Jesús, le presta esa barca y Jesús predica, luego le dice: Pedro, Simón, boga mar adentro. Y Señor, hemos estado toda la noche trabajando y nada hemos pescado. Mas ahora en tu palabra, cuando dicen en su palabra, echaré la red. ¿Y qué hizo? Echó la red de tal manera de que comenzó a pescar. Comenzaron los peces, buscaban las redes donde estaba Pedro y ahí estaban. Y Pedro no podía porque eran muchos los peces. ¿Y qué hizo? Llamó a sus amigos. Dijo: así mismo como Dios me está bendiciendo a mí, también hay para ustedes. Vamos. La bendición de Dios no solamente estaba en él, sino también aquellos que le rodeaban. Dice que comenzaron a llenar ambas barcas, de tal manera de que se hundían. ¿Por qué? Porque decidió, ¿qué cosa? Prestar atención ¿a qué? A la palabra de Dios. El esfuerzo y tantas cosas que podemos hacer sin la palabra de Dios, muchas veces nos desgastamos, nos quedamos sin fuerzas. Buscamos la aprobación de alguien y no encontramos nada. Y Pedro dijo: mas en tu palabra. Por algo Deuteronomio dice: si escuchas atentamente, si oyes. Lo más importante para nuestra vida debe ser, ¿saben qué? La palabra de Dios. ¿Con qué Satanás retó a Jesús? Con la misma palabra de Dios. No usó otra cosa. No lo quiso engañar de otra manera, usando la palabra, porque la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Dios envía su palabra con un propósito. Conforme a ese propósito dice que Él hace prosperar. Y Dios les habla y les dice, fíjense como dice en ese versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Veamos lo que dice en el versículo 8. Vean las causas por el cual escuchemos la palabra de Dios. Versículo 8: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en los frutos de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Cuánto han visto personas haciendo lo malo y que parece que le va bien, prosperan? A ver, ¿cuánto? ¿Lo han visto? Haciendo cosas no malas, muy malas y aún conscientes, y las ve y decir: ¿qué pasa que no le sucede nada por lo malo que hace? Pero la Biblia dice que todo aquel que se humilla va a ser exaltado, pero aquel que se exalta tarde o temprano va a ser humillado. Cuando parece que no pasa nada, Dios está trabajando. Dios quiere que sus hijos no solamente que les vaya bien, sino que puedan sobreabundar en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Cuánto envían a los hijos a la escuela? A ver cuántos. Sale dinero, ¿no? Cada una de las cosas, el pueblo de Dios tiene que entender que así su Dios está dispuesto ¿a qué? A bendecirlo. Muchas veces hemos escuchado personas diciendo: no, simplemente con que creamos ya está. Pero hay bendiciones de Dios que muchas veces ignoramos que Dios nos quiere dar, y por estar lejos de su comunión nos perdemos esas bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Si otros prosperan, ¿cuánto más los hijos de Dios van a prosperar? Renegando con ese vehículo, ¿no? Cuando tal vez Dios te quiere dar uno nuevo. Renegando tal vez con la ropa usada de los niños que se van pasando del más grande al más pequeño, ¿no? Y por ahí son 4 hermanas y van pasando, pero el quinto es un varoncito, ¿no? ¿Qué es lo que recibe, no? Pobre. Pero Dios nos quiere sobreabundar en bienes, y no para que haya vanagloria ni codicia alguno, porque cuanto más recibimos de nuestro Dios, más vamos a dar. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Una canasta. ¿Para qué? Para que todo aquel que pueda traer ese alimento para bendecir a otros, y que pueda bendecir. ¿Por qué? Porque de gracia recibimos y de gracia damos. ¿Cuántos se sintieron impotentes de querer ayudar a alguien y no tenían cómo? ¿Les pasó? Ver a una persona y vos la ves descalza y decís: ¿cómo la ayudo? Si yo también estoy descalzo, si a mí también me falta. Por eso Dios nos quiere bendecir. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Estamos yendo aquí a los geriátricos. ¿Para qué? Para bendecir. No les pedimos nada, vamos y damos. Vamos a los necesitados, no le pedimos nada, simplemente vamos. Porque es mejor dar que recibir. Cuando tú recibes de parte de Dios algo, ¿sabe para qué? Para poder bendecir a otros. La Biblia dice claramente, y lo vamos a ver en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. ¿A cuánto les gusta el dinero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué piden a Dios que le envíe dinero? ¿Saben? El dinero, ¿cuánto dice? El dinero es bueno. El dinero se necesita o no. Si no hay dinero, ¿con qué compramos para comer?
Si no hay dinero, ¿qué pasa? No tenemos con qué vestirnos. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Pero ¿saben qué? El dinero, ¿cuánto dicen? Tiene que estar en el bolsillo. Porque si del bolsillo el dinero sube al corazón, eso va a afectar nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Mientras tú y yo tengamos el dinero en el bolsillo, Dios lo va a ir multiplicando cada día. ¿Por qué? Porque pondremos nuestra mano en ese bolsillo para bendecir a otros, para usarlo bien en favor de nuestra vida, nuestra familia. Veamos lo que dice aquí, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? No dice que es tener dinero, es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es impresionante, porque dice que es la raíz de todos los males, que es el amor a Dios. Quiere que sus hijos, su pueblo prospere, porque cuanto más prospere y más tiene, ¿cuánto dicen? Más podemos dar, más podemos ayudar, más podemos ser útiles en las manos de Dios. Pero el amor al dinero, no sé si conocen a alguien que personas por amar al dinero terminaron presos. ¿Conocen ahí a alguien? Delinquiendo. No le importó la familia, no le importó los hijos, no le importó nada. Ellos solamente tenían una necesidad carnal sobre su vida, es conseguir dinero sin importar el costo. Terminaron presos, otros terminaron muertos, otros perdieron su familia, su hogar. ¿Cuántas cosas por ir detrás de qué? Del dinero. Es la raíz de todos los males. El amor al dinero. No es tener dinero, es amar el dinero. Personas por amar el dinero se separaron del hogar, se separaron de la familia, abandonaron a sus hijos. ¿Por amar qué cosa? El dinero. Y Dios quiere que sus hijos, sus discípulos, entiendan un principio desde ahora para el resto de su vida. Dios nos quiere prosperar, sí o sí. Él quiere que nos vaya bien, sí o sí. ¿Para qué? Para que cuanto Dios más bendiga tu vida, ¿sabes qué? Otros te vean prosperado, otros te vean cambiando tu vehículo, vean que tú puedes mandar a tus hijos a las escuelas y sin importar cuánto hay que pagar, digan, wow, me gustaría tener lo que tú tienes. Y ahí tú puedes decir, ¿sabe por qué soy tan bendecido? Es porque Dios me bendice. Es porque Dios me bendice. Y como Dios nos ama y es un Padre bueno, quiere ver a sus hijos bien. Quiere que sus discípulos prosperen. ¿Cuál es la clave de prosperar en la vida? Es oír atentamente la palabra de Dios. Y luego cuando oímos, eso comienza a crear fe en nuestra vida. Y llevamos por obra su palabra y todo lo que hacemos prosperará. ¿Cuántos van a prosperar? Usted sabe que Jesús tenía discípulos que eran ricos. Si no se enteró, ahora se va a enterar. Todos aquellos que se acercaban a Jesús eran cambiados y transformados y luego les servían a Dios. Y no solamente que les servían, que iban con él y predicaban. No, muchos dicen que Jesús era pobre. No, Jesús no era ningún pobre. Jesús tenía las mejores ropas, lo que usaba. ¿Por qué? Porque él necesitaba dar el ejemplo. Ustedes seguirían a alguien que anda todo ahí sucio, con ropas rotas, diciendo, si yo sigo a esta persona así en esas condiciones, ¿qué queda para mí o no? Jesús sabía lo que hacía. Jesús no amaba el dinero, pero él bendecía. ¿Para qué? Para que aquellos que tenían una empresa, un negocio, como Pedro, que hacía Dios, los bendecía, Dios los prosperaba. ¿Cómo será de que había gente que los seguía y los seguía de tal manera que invertían en Jesús? Mujeres que eran libres y financiaban el ministerio de Jesús.
porque sabían de que todo lo que habían gastado por estar mal, depresivas, en ruina, Dios le había cambiado. Dice ahora, así como Dios me bendijo, yo bendijo al Señor. Veamos lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 27, versículo 57. Mateo 27, 57. Mira lo que está a tu lado y dile: a partir de hoy vas a tener una mentalidad que te llevará a prosperar en todas las áreas de tu vida. ¿Lo creen? Mateo capítulo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche vino un hombre, ¿cómo era? Un hombre rico. ¿Cuántos dicen hombre rico? De Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tenía que tener mucha autoridad. Tenía que pisar fuerte, ¿no? Para ir delante de Pilato y decirle: Pilato, dame el cuerpo de Jesús. No cualquiera se acercaba a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, dame el cuerpo. Versículo 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, que hizo, se fue. Este hombre era rico y era un seguidor de Jesús. Tenía autoridad. ¿Se imaginan presentarse delante de Pilato? Pilato, dame el cuerpo de Jesús. No le dijo que no. Seguramente que este discípulo de Jesús no solamente que era rico, sino que tenía autoridad, aún donde otros no tenían autoridad. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Tomás, no fue ninguno a pedir el cuerpo de Jesús. Fue esta persona que tenía autoridad. ¿Saben por qué muchas veces los lugares como escuela, establecimiento, la misma política y cuantas cosas se terminan pervirtiendo por falta de hijos de Dios, de discípulos que estén en lugares de autoridad? Cuando somos luz en medio de las tinieblas, es ahí donde resplandecemos, es ahí donde vemos la gloria de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y donde estemos. Era un discípulo que seguía a Jesús, era un discípulo que no solamente lo seguía de lejos, sino que era un discípulo de verdad. Que cuando llegó el momento, no cualquiera le iba a pedir el cuerpo de Jesús. Los discípulos estaban, Pedro, todos buscando lugar para esconderse. Este fue delante de ¿quién? Pilato, dame el cuerpo. Estaba la gracia de Dios sobre él. Estaba la bendición de Dios sobre él. Dios lo había bendecido, enriquecido tanto, que lo puso en un sepulcro nuevo, un lugar nuevo, y lo cerró para que nadie más esté en ese lugar. Cuando tú tienes ese corazón para Dios, Dios no tiene problema de bendecirte. No hay problema para Dios, es el dueño de todo. Él todo lo tiene. Pero nuestra responsabilidad para con Dios, lo más importante es oír la voz de Dios, oír su palabra, ponerla por obra, y las bendiciones de Dios nos van a alcanzar todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto lo creen a eso? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie por un instante.